Ya de vuelta con las noticias en CNN Chile, queremos conversar, porque fíjense que la morosidad del CAE registró un aumento sin precedente tras la elección presidencial y el anuncio de una posible condonación. Según datos de la Comisión Ingresa, entre diciembre y marzo la deuda pasó de un 52% a un 61%. Para conversar y analizar este tema estamos en contacto con Daniel Rodríguez, él es el director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a CNN Chile. Hola, muchas gracias por el espacio. Daniel, bueno, tenemos este titular, lo que decíamos en la presentación. ¿Tenemos que adjudicar en su mayoría a este aumento de la morosidad al anuncio del gobierno sobre condonación del CAE? A ver, siempre en esta materia es difícil establecer causalidad, pero en este caso, el estudio que hicimos nosotros en Acción Educar en base a estos datos, que es el que tú estás señalando, muestra claramente una coincidencia entre la elección presidencial y un aumento en la morosidad sin precedentes. Estamos hablando que si comparamos el aumento de la morosidad de la elección presidencial con la pandemia, donde evidentemente la situación económica de gran parte de los chilenos empeoró, el aumento es de varias veces mayor, digamos. Entonces, claramente aquí hay una señal, hay un incentivo que no tiene que ver con razones económicas, sino con razones políticas. Y tiene que ver con la promesa de campaña y el hecho que la población, en particular los deudores que estaban egresados, vieron en la elección presidencial un incentivo para dejar de pagar. Daniel, dábamos algunas cifras en la presentación, pero me gustaría conocer otros antecedentes que consiguieron en este estudio. A ver, en este estudio lo que hicimos fue estudiar básicamente los últimos 10 años de morosidad del CAE para ir comparando y también caracterizando quiénes son los que dejan de pagar eventualmente. Normalmente ocurre que los que dejan de pagar más frecuentemente son los desertores, que son, esa palabra no es muy bonita, pero es la que se usa técnicamente, son quienes accedieron a la educación superior mediante el CAE, pero no terminaron su carrera y por lo tanto no tienen acceso a los mayores ingresos que implica una carrera profesional o técnica. Y por lo tanto es más común en la cartera del CAE, que es muy diversa, estamos hablando de 600.000, más de 600.000 personas que están en etapa de pago, se encuentran en distintas situaciones. Pero los egresados, es decir, para quienes la política funcionó y exitosamente porque tienen su título bajo el brazo, normalmente tenían tasas de morosidad mucho más bajas. Y aquí ves donde vemos este aumento sin precedentes posterior al mes de diciembre de más de 80.000 morosos nuevos. Y son morosos, aquí es importante, que dejaron de pagar entre una y dos cuotas. Es decir, personas que comenzaron a dejar de pagar justo cuando vieron la señal de la condonación universal. Y lo preocupante, el antecedente más importante que este estudio establece es que si queremos buscar una solución para las 320.000 personas que utilizan el CAE hoy día para estudiar, queremos darle una alternativa, otro crédito con mejores condiciones, con mejores contingencias al ingreso, las señales que debe dar la autoridad deben ser claras en el sentido de no una condonación universal, ni menos inmediata, sino una política focalizada y sobre todo un trabajo en cuál va a ser la nueva herramienta que vamos a utilizar para apoyar a estos 300.000 jóvenes. Sí, quiero que vayamos profundizando en eso, pero me gustaría primero preguntarte sobre estos meses, porque se habla de diciembre del 21 a marzo del 2022, que probablemente cubre un poquito de la campaña de segunda vuelta y todo el periodo previo a que asumiera el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y recordemos que en campaña el ahora presidente hablaba de una condonación universal. Sin embargo, hace pocas semanas atrás el mismo mandatario ha dicho que esta condonación será para quienes estén más al día. ¿Cómo evalúas ese discurso, particularmente del Ejecutivo, en relación a este tema? A ver, uno tiene que valorar el cambio de foco del presidente y incentivar a que el cambio sea aún más profundo, porque lo que es valioso es que se focalice, es decir, se entienda que del millón de estudiantes que tiene el CAE, de los 600.000 y tantos que están en etapa de pago, hay diversidad. Hay personas que pagan 30.000 pesos mensuales y son profesionales, hay personas que son desertores, que no tienen un título y tienen cuotas sobre los 150.000 pesos. Hay mucha diversidad y por lo tanto focalizar en quienes de verdad lo necesitan es importante. Lo segundo es que la universalidad de la condonación, así como herramienta, es una mala herramienta. ¿Por qué? Porque impide
que tú puedas reemplazar el CAE por un crédito razonable como intentaron hacer la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, porque la condonación evidentemente es una señal que llama a no pagar y por lo tanto destruye la herramienta que tenemos a mano, que es el crédito. Ahora, el giro que da el presidente en específico cuando él dice a los que estén más al día, uno lo puede interpretar a luz de los datos que Acción Educar puso a disposición, es que el presidente ya estaba observando esta tendencia y para evitar justamente que se cumpliera lo que el ministro Marcel dijo, que no terminen los trabajadores más pobres pagando las carreras de los profesionales, empecemos un trabajo con el CAE razonable. El presidente llamó a incentivar el pago. ¿Por qué? Porque entendamos que mientras más morosos hayan, más aumenta la deuda general, porque a través de intereses la deuda crece, y no solo la condonación, que es una mala política, sino cualquier solución al endeudamiento del CAE se va alejando. Claro, y en ese sentido como que pareciera que todavía no hay tanta claridad de cómo se llevaría a cabo, así efectivamente sería con focalización como tú planteas. Y me gustaría leerte una cita del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que ha dicho lo siguiente sobre este tema: ninguna política seria, y sobre todo aquellas que tengan que ver con una reparación, puede adelantarse si no está bien preparada. Y en eso queremos ser bien responsables y serios. En ese sentido, ¿consideras, Daniel, que el gobierno se equivoca en poner sobre la mesa este tema sin tal vez tener todavía total certeza de cómo se lleva a la práctica? A ver, uno no puede determinar cómo las autoridades hacen campaña, pero esto fue un tema muy concreto en la campaña. Sí, pero lo ponen sobre la mesa ya con el gobierno en ejercicio, lo vuelve a reiterar el ministro de Educación. Claro, pero la claridad en ese tema ha ido disminuyendo, no aumentando. Era más claro lo que se iba a hacer cuando estaba en campaña que ahora que está en la administración. Y la verdad es que, más allá de lo ponga o no lo ponga en el tapete, lo que tiene que hacer la autoridad es dar las señales correctas. Y aquí lo que ocurrió fue que la campaña dio una señal tan potente en una dirección incorrecta que ahora es bien difícil revertir esa tendencia. Ahora, el ministro lo ha dicho varias veces, que están estudiando la materia, que están revisando las alternativas, y eso obviamente siempre tiene que verse positivamente, pero ojalá que estos antecedentes se consideren, porque lo que es importante aquí, José Miguel, es que todas estas cosas se dijeron ampliamente cada vez que este tema se discutió. A fines del periodo de la presidenta Bachelet, a principios del presidente Piñera, todos estos temas se pusieron en la mesa. No son nuevos y son bastante conocidos los problemas del CAE. Por lo tanto, si bien celebrar que esto se revise en profundidad y ojalá se pueda alejar de la idea de condonación universal y se avance hacia la focalización, lo importante es que tengamos claro que aquí no hay recetas fáciles. La condonación del CAE no es un acto en el momento como se sugirió en la campaña de forma bastante poco realista, sino que corresponde un trabajo específico con los distintos grupos de personas que están endeudadas para decir: este grupo está en condiciones de restituir lo que se le prestó para estudiar, este grupo hay que ayudarlo un poco, reprogramando, ayudando, focalizando, reduciendo sus cuotas de alguna manera, y hay otro grupo que efectivamente, como en cualquier crédito, es un incobrable y hay que ver cómo se soluciona eso específicamente, sobre todo si son deudores que ya la deuda está traspasada al fisco. Pero además, lo único importante en realidad, o lo más importante, que es lo que debiera estar ocupando los tiempos del ministro, es el reemplazo. Es qué vamos a hacer con los 320.000 estudiantes. ¿Por qué? Porque la condonación del CAE implica de alguna manera el fin del CAE. Y no existen los recursos para reemplazar eso por gratuidad. Y por lo tanto, el foco y el fondo tiene que ser trabajar una herramienta que permita mantener las dos cosas más valiosas del CAE: la posibilidad de elegir libremente la carrera que tú quieres estudiar y siempre contar con apoyo del Estado, y en segundo lugar, que los proyectos puedan seguir siendo diversos y no impliquen una disminución de los recursos de las instituciones como ocurre con la gratuidad. Sí, es que eso te quería preguntar, porque tú haces un punto y yo creo que a estas alturas qué duda cabe que el CAE ha presentado problemas, ha significado también problemas para miles de estudiantes en todo nuestro país, pero por otro lado tú también haces un punto respecto a la focalización, que si se va a hablar de condonación sea con focalización, porque de lo contrario se destruiría cualquier otro sistema de créditos estudiantiles que puedan ser sostenibles en el tiempo, digamos. Estoy deduciendo las cosas que hemos ido conversando para aterrizar en la última
última pregunta, Daniel. ¿Tú crees que si se llegara a hacer una condonación que destruya el acceso a otros créditos o que destruya el sistema de crédito, vamos a tener como principal consecuencia una gran cantidad de deserción universitaria y por ende también muchos menos matriculados tal vez en el año siguiente o con los años venideros? Yo no quisiera adelantar ese escenario, José Miguel, porque es muy grave. Yo creo que es de hecho una línea roja, como se dice ahora, está de moda. Es algo que ningún gobierno, ninguna administración debiera considerar tolerable. No podemos reducir la cobertura, porque recordemos que si bien la cobertura es amplia en Chile, es 50%, es parecida a países de la OECD, en el primer decil de ingreso solo entran 4 de 10 estudiantes a la educación superior. No tenemos buena cobertura en la educación superior en los más pobres. Por lo tanto, el esfuerzo que se hizo durante los años 90 y 2000 por aumentar el acceso tiene que seguir con mucha fuerza. Y cualquier política que reduzca el acceso es una política que va en contra del desarrollo del país y las oportunidades de los jóvenes. Entonces, ahí estamos ya pisando tierra muy, muy sensible y donde no se puede retroceder. Por lo tanto, la promesa de que algunos de estos estudiantes o gran número de estos estudiantes pudieran acceder a la política de gratuidad, cuando ya fue probado imposible, cuando lo hizo la presidenta Bachelet hace no muchos años, sería una irresponsabilidad muy grande y pondría en riesgo el progreso del país de manera muy grave. Claro, bueno, vamos a quedar bien pendientes, Daniel. Este es un tema que de seguro va a generar muchas reacciones. Vamos a ver qué pasa durante la semana. También cómo el gobierno va encauzando esta iniciativa de condonación, si va a ser universal, si va a ser focalizada. Y lo que tú también decías ahí es un punto bien interesante y que yo creo que es muy, pero muy atendible. ¿Cómo se crea otra alternativa que a lo mejor ya no sea el CAE, pero se crea otra alternativa que sea sostenible? Porque efectivamente lo más probable es que la gratuidad no alcance para cubrir al gran espectro de estudiantes en todo nuestro país, y la idea también, por cierto, no es sacrificar cobertura, como también lo planteábamos en esta conversación. Te quiero agradecer, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, por este tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Que estés muy bien. Buena tarde.